Y continuamos aquí con el rectificador de onda completa. Rectificador con filtro. ¿Sí? Normalmente los filtros pueden ser de muchos tipos, pero nosotros estamos hablando de un filtro capacitivo. Muy bien. Entonces, nosotros lo que tenemos aquí es que cuando tú tienes un rectificador, imagínate que voy a dibujar aquí uno. Con un diodo. Y le voy a poner aquí un capacitor. Mira, antes de poner la carga, voy a poner un capacitor electrolítico. Este es el símbolo de capacitor electrolítico. Luego voy a poner la carga, que viene siendo la RL. Y esto va a estar aterrizado. Todo esto está aterrizado. Desde el diodo 1, C1 y RL1. Y aquí pues le voy a poner una alimentación, que viene siendo una clavija, ¿verdad? 120 volts de raíz media cuadrática, obviamente, a 60 Hz. Muy bien. Entonces, cuando nosotros no tenemos, imagínate que aquí le pongo un switch y el switch está abierto primero. O sea, no le estoy poniendo el capacitor a la salida de la resistencia, ¿no? Entonces, sin esa salida, tendría una señal, déjame escoger porque una reglita, pero un momento, o algo que me sirva de regla. Ok, bueno, creo que mejor acá. Vamos a ver esto como regla, ¿ok? Ok. Entonces aquí voy a poner unas gráficas. Ahí está. Entonces, imagínate que tenemos nuestros, una parrillita por aquí. Y le ponemos una señal. La señal que tendría en la carga, por supuesto, 0 volts y tendría un voltaje de pico. Un voltaje de pico. Entonces, como es un rectificador de media onda, pasa el semiciclo positivo, pero no pasa el semiciclo negativo. Luego vuelve a pasar el semiciclo positivo, pero no pasa el semiciclo negativo. Cuando nosotros tenemos una rectificación así de media onda y tenemos un capacitor conectado en paralelo con la resistencia, vamos a tener que durante el semiciclo positivo, cuando llega el voltaje de pico, se va a cargar el capacitor y luego va a tener un tiempo para descargarse. Así que dependiendo del capacitor, pueden ser diferentes tiempos. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo un capacitor más grande, puede ser que se descargue hasta por acá. O sea, la pendiente es menor. Si tengo un capacitor más pequeño, la pendiente va a ser mayor. Entonces puede ser que se descargue más rápido. Entonces, esta pendiente depende del valor del capacitor. Cuando nosotros tenemos una fórmula, por ejemplo, podemos decir en este caso que a este voltaje, bueno, primeramente a ese voltaje que tenemos aquí, se le llama rizado. Déjame ver si te consigo uno por ahí que se vea bien. Este es el libro de Principios de Electrónica de Malvino. Estamos en la página. Estamos en la página 100, en la página 97. Bueno, sí, estamos en la página 97. Ok. Entonces aquí tenemos nosotros, aquí no me aparece nada. Está buscándole la señal con el filtrado, pero no me está apareciendo.
Aquí tengo nada más conectado con corriente alterna. Pero no aparece voltaje de rizo. Bueno, ok, vamos a tomar la fórmula de rizado. Bien. La fórmula de rizado decimos que el voltaje de rizo es igual a la corriente que pasa por la resistencia entre la frecuencia por el valor del capacitor. Ese es el voltaje de rizo que tendríamos a la salida. Donde VR es la tensión o voltaje de rizo, la I es la corriente continua de carga, la F es la frecuencia de rizado y la I es la capacidad. Técnicamente la I de la que estamos hablando es la corriente que pasa a través de la resistencia de carga. ¿Sí? Entonces, esa fórmula va a ser importante para hacer nuestros cálculos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Si nuestra corriente que pasa por la carga es de 10 miliamperes y la frecuencia, porque si tienes aquí si tienes un capacitor, no es lo mismo tener un rectificador de media onda que tener uno de onda completa. Cuando tenemos uno de onda completa ya no son 60 Hz de línea, sino que son 120 Hz, porque acuérdate que se duplica la frecuencia. Multiplicado por el valor del capacitor, ahora hacemos las operaciones, 10 miliamperes entre 120 Hz por 200 microfaradios, me da .417 volts de pico a pico. O sea, el voltaje de rizo siempre es un voltaje de pico a pico. Déjame explicarte por qué. Mira, aquí en este caso, ¿cuál es mi voltaje de rizado? Bueno, imagínate que a la salida, yo no voy a ver esto. Imagínate que tengo este capacitor. Y este voltaje, pues era el que se presentaba antes, ¿no? Este que tengo aquí, el que estoy poniéndole rayitas. Pero ahora que le pongo el capacitor, se va a presentar el voltaje o la carga que cargó el capacitor cuando estaba en déjame poner aquí el otro ciclo, cuando estaba conectado en polarización directa con el voltaje de pico. Entonces aquí se carga, pero le das como un tiempo para descargarse. Luego no se alcanza a descargar, sino que aparece otro ciclo. O sea, se cargó y luego cuando ya no tienes voltaje aquí del ciclo de este pulso, entonces empezó a descargar así y llegó hasta aquí. Y luego se topa con el otro ciclo que va de subida y se vuelve a cargar y luego se va a descargar. Lo se topa con el siguiente ciclo y se vuelve a cargar. Entonces te va a hacer una forma más o menos así como la que te estoy dibujando aquí. ¿Sí? Así. Ahora, si esto tú lo pasas a la gráfica de abajo, lo que verías en el osciloscopio sería algo así como, bueno, te voy a dibujar aquí los ciclos y ahorita te los voy a borrar, nomás para que tengas una referencia. Oh, gosh. Esto no salió bien. Y este borrador que no sirve, pues de modo. Ahí está. Ahí estamos. Entonces, en este caso, te lo voy a dibujar así con lápiz. Ahorita te lo voy a remarcar con el lápiz, con la tinta de la pluma. Aquí, esto sería lo que haría el voltaje de rizo. Esto sería lo que tú verías en el osciloscopio. Y eso era lo que veíamos en el osciloscopio la última clase que tuvimos el miércoles pasado, ¿se acuerdan? Este tipo de gráfica. Entonces, si yo paso una línea recta de aquí a acá, así, y de aquí a acá, así, este voltaje que tengo que va desde esta rayita de aquí hasta esta rayita de acá, se llama voltaje de rizo. O sea, todo esto es el voltaje de rizo. Y no es bueno, es malo. Ese voltaje de rizo tiene que ser lo menor posible. Entre más grande sea el capacitor,
pues más disminuye. O sea, acuérdate que va desde donde choca esta línea que iba en descarga con la gráfica que iba de subida. Desde este punto hasta acá, eso es lo que se llama el voltaje de rizo. Si yo pongo un capacitor más grande, entonces el voltaje de rizo se va a disminuir, o sea, se hace más pequeño. O sea, ahora va a topar hasta por acá. Voy a poner aquí en azul. Va a topar hasta por acá, si es un capacitor más grande. Entonces mi voltaje de rizo ahora llega, es que esas plumas que no jalan. Mi voltaje de rizo ahora llega hasta acá, o sea, disminuyó. Entre más grande es el capacitor, menor es el voltaje de rizo. Ahora vámonos a la fórmula. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de lo que significaba inversamente proporcional? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hola. Sí, profe. Entonces, ¿qué significaba inversamente proporcional? Que cuando uno aumentaba, el otro disminuía, ¿se acuerdan? Entonces, esta C, si está abajo de esta rayita que tienes aquí, es inversamente proporcional a lo que tienes del otro lado del signo de igual, en este caso el voltaje de rizo. De tal forma que la frecuencia y el capacitor, la capacitancia son inversamente proporcionales al voltaje de rizo. De tal forma que si aumentas la frecuencia o aumentas la capacitancia, disminuyes el voltaje de rizo. Sí, y la corriente es directamente proporcional al voltaje de rizo, como lo tenemos aquí. Sí, muy bien. Entonces, vamos a verlo esto en el Proteus. Entonces voy a poner un transformador. Bueno, vamos a usar el de la derivación central. Este. Y voy a poner un diodo. Rectifier. Es un diodo rectificador, está bien ese. Vamos a usar este. Y lo pongo aquí. Voy a usar un switch. W. No. Ok, switches and relays. Más fácil por aquí. Si no encuentro un switch, pongo un push button. Ahí está, como este. Este lo voy a poner, pero volteado para arriba. Para abajo. Bueno, vamos a voltear para 180 grados. Ahí está. Y luego voy a poner aquí un capacitor, que va a ser un capacitor. Podemos poner varios capacitores. Voy a poner varios switches, de hecho. El otro más. Así. Y voy a poner. Ya, así. Y voy a poner varios capacitores. Bueno, voy a poner otro switch. Y me voy a los capacitores electrolíticos. Voy a irme a capacitores. Acá donde dice electrolíticos. Aquí está, es electrolítico aluminio. Y voy a poner uno de 33 microfaradios. Y lo voy a mover, lo voy a rebotar. Esta rayita que tiene aquí abajo, que está sombreada, esa es la negativa, esa siempre va para abajo, para tierra, ¿no? Voy a poner otro que sea de
capacitores. Ah, pero no lo están viendo. ¿Por qué no me dicen que no lo están viendo? Chihuahua. Con dolor de cabeza y dolor de espalda y ustedes no me dicen, déjenme ver. Ahí les va. Estoy mostrando mi pantalla. Ahora sí. Entonces estábamos con el ISIS, mira. Vamos al capacitor electrolítico. Está aquí de aluminio. Voy a poner otro de... le había puesto uno de 33. Voy a poner uno de 100. Nomás para ir comparándolos. Lo voy a voltear. Y lo voy a conectar aquí. Voy a poner otro de 470 microfaradios. Bueno, capacitor. De tipo electrolítico. De 100 microfaradios. Bueno, voy a poner de 220 microfaradios. Para que sea un poquito más grande. Ahí va a poner otro de 470. De 470 microfaradios. 470 microfaradios. Y creo que es el más grande que tengo. Ya no tengo de 1000. Bueno, pues usamos estos. Entonces lo voy a colocar aquí. Y luego y luego me falta una resistencia de carga. Voy a poner una resistencia de 1 kilo. Le voy a las resistencias. De 1 kilo. 1 kilo. Aquí, ok. Y la volteo. Y ahora sí, voy a conectar mi resistencia al diodo. Conecto mis capacitores. Déjame acercarme más porque no le alcanza a detectar. Y luego conecto esta parte a mi otro lado del transformador. Voy a mover este para acá, este para acá. Y aquí conecto todo lo demás. Conecto este y conecto este. Y voy a poner mi tierra. Ahí está. ¿Y ahora qué? Ahí estamos. Me falta nada más lo que viene siendo la corriente alterna, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle una corriente alterna. Alternador. Ponemos. Y vamos a checar a qué frecuencia está. Vamos a ponerle a 60 Hz. Y esta vez lo voy a dejar así a 6 volts. Ahí está. Voy a poner un osciloscopio a la salida. Voy a checar lo que tengo aquí. Es lo que me interesa. Entonces le voy a dar play. Y vamos a ver qué pasa. Voy a quitar estas, de todas formas no las necesito. Estas no las voy a ver. Entonces nada más necesito esta. Déjame bajarla. Déjame subirle aquí la amplitud. Este es mi voltaje de media onda. ¿Sí? Voy a aumentar aquí los tiempos por división. ¿Dónde están? Tiempo por división. Ah, sí. Aquí está. Perdón. Ahí está. Esa es una señal de media onda, como la que vimos en la última clase, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué pasa con esa señal cuando yo le aplico el primer capacitor. ¿Sí vieron qué pasó? ¿Sí vieron? Ya lo voy a quitar. Aquí tenemos la señal de corriente directa pulsante. Pongo un capacitor.
Entonces ahí ya se produce un rizado. El rizado viene de aquí hasta acá. Vamos a ver qué pasa. Este es de 33 microfarados. Vamos a ver si le pongo un capacitor más grande, como de 100. ¿Qué pasa con el rizado? ¿Qué pasó con el rizado? ¿Están viendo? ¿Qué pasó con el rizado? Se hizo más pequeño, ¿verdad? Ahora voy a poner una de 400 y vamos a ver qué pasa. ¿Ya vieron que casi se aplanó todo? Sí, profe. Bueno, entonces vemos que entre más grande es la capacitancia, más plano es el rizado. Voy a ponerle todos y vas a ver que va a parecer casi una línea recta, mira. Porque así, aquí se están sumando todas las capacitancias. Aquí estoy incrementando la señal, obvio, ¿no? Aquí lo tengo incrementado. Entonces voy a quitar esta. Voy a quitar esta. Bueno, de hecho, voy a poner esta y esta. Voy a quitar esta. Es que parece como dientes de sierra, pero es así. Quito esta y quito esta. Y ahí tengo mi señal original. ¿Sí? Ahora sí, vamos a ver qué pasa con el voltaje, porque pues eso es lo que pasa con la forma de onda, ¿no? Pero ¿qué pasa con el voltaje? Voy a poner un voltímetro de corriente directa aquí. Y le doy aquí play. Vamos a ver. Aquí tengo un voltaje de... No sé si es porque aquí no puede ser de 0 volts. Déjame ver. Es que lo tengo en... Déjame ver. Si está en volts. Está en volts. De modo. Aquí. Es que son volts de corriente directa. No sé por qué no me lo marca. Vamos a dejar de ponerle milivolts. Déjame cambiarle aquí a milivolts. Voy a poner milivolts. Así. El play. Y así me marca. Es que este era muy pequeño el voltaje. Mira. Ahora sí. ¿Qué pasa si yo le pongo el capacitor? Cambia la señal, pero aquí ya subió el voltaje. Tanto que ya no me lo puedo marcar en milivolts. Entonces lo voy a poner aquí en volts. Ok. Pongo play. Y ahora sí, mira, son 7. Subió el voltaje a 7.53 volts. Si yo le quito este y le pongo este, ahora mi voltaje es de 6.9. Fíjate cómo entre más pequeño es el capacitor, menor es el voltaje que tengo aquí. Si le pongo un capacitor más pequeño, es 6.40. Ahora sí, voy a checar qué corriente pasa a través de mi resistencia. Voy a poner un amperímetro de corriente directa. Lo voy a voltear y lo voy a pegar. Conecto este con este. Le doy aquí play. En amperes, pues obviamente no me va a marcar. Es muy pequeño. Voy a tener que poner como en miliamperes. Le doy play. Y ya tengo 540 miliamperes a 5.40 y tantos volts. Voy a aumentar aquí la capacitancia. Si te fijas cómo sube casi directamente proporcional el voltaje con los miliamperes. 7.53, 7.53. ¿Sí? Entonces vemos que cambian nuestros valores de corriente y de voltaje en la resistencia de carga en base a el circuito que estoy poniendo, ¿no? Entonces déjame darle aquí un stop, déjame imprimir pantalla y mandártelo como asignación.
Déjame guardarlo primero. Filtro. Esperamos. Y déjame adjuntar el archivo. Estaba en digital en baja potencia. Filtro, abrimos y se los enviamos para el día 8 de noviembre. Ahí está. Aquí me equivoqué. Ahí está. Muy bien. Y eso es lo que tenemos. Ya he contestado los exámenes. Llevo 4 entregas apenas, chavos. 6 aquí, 5 acá, 2 acá. Para que terminen, por favor. ¿Sí? Muy bien. Todas sus preguntas sobre lo que van a hacer aquí, ¿sí o no? ¿Queda claro? Hola, ¿están ahí? Sí, profe, Dime. profe, Sí, ¿esas tareas son del nuevo parcial o también son de no, este parcial? no, mira, si dice 8 de noviembre, es para el segundo parcial. Ah, ok. Si dice 11, 11 de, permítame, De octubre. 11 de octubre, sí. Creo que le puse sí. Que le cambié aquí varias. Sí, o sea, si están anteriores a octubre, que no sé por qué. Es que esas son las fechas, perdón. La fecha límite. Permítame. Es que son otras cosas estas. Sí, es que la fecha límite era del día 11 de octubre, ¿sí? Por eso dice ayer, ayer, ayer. Si dice 11 de octubre, o sea, ayer, esa es del primer parcial. Si dice 8 de noviembre, es del segundo parcial. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Ándele. Muy bien, chavos, aquí, por causas de fuerza mayor y por una situación ajena a mi voluntad y control, voy a tener que apagar aquí dejar aquí la clase, que es el voltaje de rizo. Lo continuamos el día de jueves, con lo que vienen siendo las operaciones del voltaje de rizo. Y ya estamos por concluido este tema de fuentes para pasar al siguiente tema. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Profe, Dime. ¿mañana habrá clases presenciales o...? Sí.
Espero que sí. Ok. A la hora que están programadas. Bueno, entonces hasta mañana, chavos. Déjenme descansar un ratito, que ya no aguanto la espalda. Sí, profe, hasta mañana. Hasta mañana. Mañana, profe.